Hola, queridos estudiantes del doctorado en educación. Este es el video correspondiente a la semana número 3. Vamos a seguir compartiendo algunos conocimientos con respecto a lo que hemos estado revisando de lo que es las tendencias de la investigación educativa y vamos a verlo desde esta perspectiva un poquito más cualitativa. Habíamos estado estableciendo que con respecto a la investigación educativa, desde una perspectiva fenomenológica o cualitativa, vamos a tener diferentes propuestas para hacer investigación y esto es lo que nos va a dar riqueza, sobre todo por lo que habíamos comentado en videos anteriores, con respecto a que a veces la investigación cuantitativa puede ser un poquito limitada porque no nos va a dar toda esa riqueza que sí nos permitiría tener una investigación un poco más a profundidad, que sería lo que nos daría la investigación cualitativa como tal. Bueno, una de las propuestas que tenemos o una de las perspectivas que podemos emplear dentro de estas investigaciones o dentro de estas posibilidades es la teoría fundamentada. Esta teoría fundamentada va a ser un método que es un método obviamente sistemático, o sea, tiene un orden, tiene un propósito, tiene un objetivo, y este se utiliza mucho en las ciencias sociales. ¿Por qué lo utilizamos? Porque, bueno, dentro de todo lo que, cuando nosotros hacemos una investigación, tenemos que hacer revisión sobre qué cosas hay previamente al fenómeno que nos interesa indagar. Obviamente, pues esto implicaría que revisáramos antecedentes, investigaciones, incluso un marco metodológico, un marco teórico para poder clarificar cómo lo que está sucediendo. Pero este tipo de propuesta, que es la teoría fundamentada, a partir de lo que nosotros estamos indagando, de esta recolección y el análisis que nosotros estamos haciendo, podemos hacer una propuesta, una teoría con respecto a lo que estamos encontrando, sin una necesidad tan clara o evidente de poder tener un respaldo previamente teórico, o incluso poder decir que a partir de lo que yo estoy encontrando lo puedo fundamentar en una teoría determinada. Recuerden que estas teorías, incluso cuando se inició toda esta parte, pues justamente surgían de esta teoría fundamentada porque no había antecedentes previos. Entonces, indudablemente, al estar observando, al estar incluso tratar de explicar el fenómeno que yo estoy indagando, bueno, pues puedo encontrar estas relaciones existentes entre dos o más categorías de una realidad que yo estoy observando. Esa es como la riqueza que me va a dar la teoría fundamentada. Además que, bueno, pues esta teoría fundamentada va a proporcionar además teorías, conceptos, hipótesis que van a partir de los datos que yo estoy indagando y no de marcos teóricos previos. ¿Sale? Eso es muy importante, eso es algo trascendente, sobre todo porque, bueno, esto implicaría que la persona que utilice este tipo de método sistemático, pues sea una persona con muchos conocimientos, con mucha claridad de lo que se tiene que hacer, de cómo se tiene que manejar todo este tipo de situaciones. Indudablemente, este tipo de teoría también va a permitir contrastar lo que ya hay previamente y obviamente pues también un poquito de las teorías emergentes que van surgiendo. Esto es lo que nos daría como una claridad, sobre todo cuando el fenómeno que estamos indagando no es un fenómeno que ha sido suficientemente estudiado o que quizá las teorías previas pues no han sido suficientes como para poder hablar acerca de lo que es importante. Dentro de las herramientas que podemos utilizar para recolectar todo este tipo de investigación de datos, pues obviamente podemos utilizar la entrevista, podemos utilizar la observación, la discusión, algunos registros de notas, diarios de vida, entre otros tipos de cuestiones. Entonces, es una herramienta bastante importante, no es como que se pueda hacer tan fácilmente, sí tenemos que tener un poco de experiencia con relación a esto para poder abocarnos a una teoría fundamentada. Otro tipo de propuesta que podemos tener son los estudios de caso. Estos estudios de caso son muy ricos, sobre todo cuando no tenemos una población, una muestra tan grande y la caracterización de estos casos son muy particulares. Es decir, no son como la generalidad y a lo mejor si yo indago de uno por uno me permitiría tener mucha mayor claridad de lo que está sucediendo, de lo que está pasando con relación a esto. Recuerden que también cuando nosotros hacemos investigación cualitativa van a ser grupos más pequeños los que yo voy a indagar, a diferencia de la investigación cuantitativa que pueden ser grupos enormes, ¿sale? Entonces, esta parte del estudio de casos
Obviamente va a ser una herramienta que puedo utilizar. Obviamente va a tener un análisis sistemático, no nada más es como, ay, le voy a preguntar unas cosas y ya con eso armo tu estudio de caso. No, indudablemente va a implicar que tengo un análisis de varias cosas que me interesan con respecto a un fenómeno en particular. Y bueno, pues incluso puedo tener varios casos y a lo mejor hacer alguna clarificación de qué características o qué cuestiones en común estoy encontrando con cada uno. Tengo que plantear un objetivo, tengo que tenerlo muy claro, no es como que nada más lo quiero hacer y demás. Indudablemente este se va a basar en una entrevista a profundidad. Previamente también tengo que considerar la elaboración de hipótesis o teorías que puedan como quizá eh, explicar lo que yo estoy encontrando, qué es lo que está sucediendo. Y pues indudablemente también esto me va a permitir tener más información. No solamente voy a quedar con lo que me diga el participante, sino también puedo indagar con otras fuentes, a lo mejor indagar con más familias, si yo estoy indagando alguna cuestión particular de un participante, o a lo mejor alguna hemeroteca, alguna cuestión que me permita tener como alguna documentación que pueda sustentar mucho más lo que la persona me está comentando. Es también una metodología bastante rica, bastante importante que podemos utilizar, sobre todo cuando tenemos tiempo para hacer un análisis a profundidad, pero quizá no tenemos tantos participantes que nos permitan tener esa riqueza o esa perspectiva distinta que nos permitiría tener, por ejemplo, una investigación cuantitativa. Por otro lado, tenemos también la investigación-acción. Esa también es eh, una propuesta bastante interesante, sobre todo porque en este método de investigación, el investigador como tal va a tener un doble rol. ¿Cuál es ese doble rol? Por un lado, el rol de investigador, o sea, va a estar afuera observando el fenómeno que está ocurriendo, pero también se va a involucrar en el fenómeno, también se va a involucrar con los participantes, va a conocer qué es lo que está sucediendo, por lo tanto va a tener un conocimiento teórico, que es la formación del fenómeno que está indagando, y además lo que está sucediendo en el contexto, qué está pasando ahí, eso es lo que le va a interesar también al investigador. Indudablemente esto también va a permitir que al indagar o al involucrarte mucho más en lo que está sucediendo, puedas incluso considerar qué cosas pudieran solucionar este fenómeno que está aconteciendo. Eso también es bastante importante, bastante interesante, sobre todo porque le permiten al investigador tener mucha mayor claridad de cuáles acciones, cuáles estrategias se pueden encaminar para modificar o tener una participación más clara con respecto al problema que se está planteando. En este caso, en este momento en particular, no habría una participación más, o sea, sí se quedaría como en esa propuesta, pero quizá no tendríamos como este efecto donde el investigador tuviera que hacer mucho más de lo que ya está haciendo en esta parte de la indagación. Y bueno, pues obviamente también vamos a tener esa posibilidad de que se pueda incluso incluir dentro del ámbito educativo. Todo lo que hemos estado mencionando en este video, obviamente se puede incluir sin mayor problema en el ámbito educativo. Y la investigación participativa y colaborativa, bueno, pues esta es la última que vamos a estar ahorita considerando. Y bueno, dentro de esta, básicamente, es un poco parecida a la investigación-acción, simplemente que en esta vamos a centrarnos mucho más en el sujeto, es decir, en el participante. Obviamente, siempre vamos a tener un objetivo de investigación, no podemos como armarnos así como de repente a ver qué sucede. Y aquí el punto importante es que lo que nosotros vamos a indagar, lo que nosotros vamos a investigar, permita una transformación de la realidad social. Si solamente vamos a indagar por indagar, y conocer o decir, ah, bueno, pues esta es la perspectiva del fenómeno, pero no vamos más allá. Entonces, pues es una investigación que se queda solamente en eso, en conocimiento, pero no tenemos algo más que proporcione como mayor información. En este tipo de cuestiones, bueno, pues indudablemente las interacciones van a ser importantes y son claves para que podamos tener mucha más claridad de lo que está sucediendo y obviamente pues también del entorno cultural o sociocultural que estamos conviviendo y sobre todo porque este tipo de cuestiones también van a dar una claridad con respecto a lo que estamos haciendo. Es decir, si yo solamente indago el fenómeno y digo, ah, pues esto pasa con este fenómeno, ok, pero si yo no pongo en perspectiva todo lo que hay atrás,
Entonces, yo podría quizá dar un enfoque diferente de que esto puede suceder en cualquier parte, cuando realmente no. A lo mejor esto que está sucediendo es algo muy particular que puede suceder solamente en este entorno porque su realidad lo propicia o lo permite. Quizá otro entorno no lo permitiría. Entonces, por eso tenemos que tener claro bien este enfoque sociocultural para poder clarificar todo lo que yo estoy entendiendo y poder entretejer esto que está sucediendo. Y bueno, pues dentro de estos exponentes, pues también está Paulo Freire, que es también bastante conocido en el ámbito de la educación. Entonces, este tipo de investigación también es bastante rica, bastante importante y trascendente en todo lo que estamos haciendo. Y bueno, pues simplemente lo que habría que considerar es que nos permita tener esta forma de poder indagar el fenómeno que nos interesa y poder llevar a cabo el contestar al objetivo que estamos planteando y obviamente a las problemáticas a los que nos estamos enfrentando. Bueno, pues recuerden que este documento también lo tienen en extenso en la plataforma y ahí pueden como considerar más particularidades acerca de esto. Esto simplemente es un resumen para que ustedes tengan un poquito más de acercamiento con respecto a lo que estamos manejando. Espero que haya sido de gran interés para ustedes este video y bueno, pues nos estamos viendo en la siguiente semana. Mucho éxito.